Buenos días, profesores y compañeros. Presente, el día de hoy le hablaré sobre las pruebas hepáticas, que va a consistir en las bilirrubinas, transaminasa, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. Con respecto a la síntesis de bilirrubina, se puede decir que la bilirrubina es un compuesto tetapirrólico que deriva principalmente del catabolismo de la hemoglobina, que es el resultado de la destrucción de los eritrocitos. Por el otro lado, cuando esto se destruye, se va a liberar el grupo M, y el grupo N, por acción de la hemoxigenasa microsomal, se va a oxidar y descarboxilar para luego producir monóxido de carbono, hierro y biliverdina. Luego la biliverdina será por la acción biliverdina reductasa transformada a bilirrubina no conjugada, la cual es insoluble y liposoluble. Y esta no puede ser excretada aún, por lo que ni tampoco puede moverse por medio acuoso, así que necesita de unirse al albúmina para poder transportarse a través de la sangre y poder llegar finalmente al hígado. En el hígado, los hepatocitos comienzan a liberar la enzima 2-UDP glucosa transferasa para que transforme a la bilirrubina en dicloronato de bilirrubina, la cual será conocida como bilirrubina conjugada. En esta imagen se puede ver la bilirrubina unida con los dos ácidos glucoronatos, perdón. Sí, disculpa, Maite, te voy a interrumpir un poquitito. Ujú. Aquí la enzima es la glucoronil transferasa, como lo tienes ahí, no Sí. porque hablaste de una enzima glucosidasa o no nombraste bien. Y acá, como tú decías, Perdón. claro, el glucoronido el Sí, mono o el perdón, dije bicloronido. mal. Sí, ¿ya? Glucoronil transferasa. Y esa se va a encargar de transformar la bilirrubina a bilirrubina conjugada, donde va a formarse dicloronato de bilirrubina. Y eso es cuando se añaden dos ácidos clorónicos a los dos grupos propílicos que tiene la bilirrubina. Luego esa bilirrubina conjugada va a ser eliminada principalmente por la vía biliar a través de la bilis, y luego puede pasar al intestino, donde la microbiota intestinal se va a encargar de formar urobilinógeno. Y el urobilinógeno, por acción de oxidación, puede transformarse en urobilina y en estercobilina. El urobilinógeno generalmente es reabsorbido a nivel intestinal pasando a la sangre, y la urobilina también, por lo que después puede filtrar fácilmente por el riñón, lo que le da la coloración amarilla a la orina. Y la estercobilina va a pasar al intestino grueso, donde será el pigmento que les dará el color a las heces. Con respecto a las transaminasas o aminotransferasas, se puede decir que son enzimas catalizadas que realizan la transferencia de grupos amino del ácido aspartico o alanina a un ácido alfa-cetoglutarada, formando ácido oxacelénico y ácido piruvico o piruvato.
pero las únicas transaminasas que en realidad tienen valor clínico son la aspartata aminotransferasa o transaminasa glutamico-oxalacética, que es la AS o GOT conocida comúnmente. La otra transaminasa es la alanina aminotransferasa o transaminasa glutamínico-purídica, que se conoce como ALT o GPT. Aquí en esta imagen podemos ver la transaminación que produce la aspartata aminotransferasa, donde el grupo amino se transfiere al alfa-cetoglutarato formando dos compuestos que el oxacelato y el glutamato. Aquí está la transaminación que hace la alanina aminotransferasa, donde el grupo amino se lo transfiere al alfa-cetoglutarato, pero forma piruvato y glutamato. Con respecto a esta enzima, se puede decir que la aspartata aminotransferasa tiene una vida media de 48 horas y la alanino aminotransferasa se dice que tiene una vida media de 18 horas. La alanina aminotransferasa se dice que es más específica para evidenciar el daño hepático que la aspartata aminotransferasa, porque la ALT se localiza casi exclusivamente en el citosol del hepatocito. En cambio, la aspartato aminotransferasa se puede encontrar en otros órganos como corazón, músculo esquelético, riñones, cerebro, etc. Con respecto a la fosfatasa alcalina o ortofosfórico monoéster fosfohidrolasa, también conocido, son un grupo de enzimas que intervienen en la hidrólisis de las uniones éster del ácido ortofosfórico. Y esta reacción debe ocurrir a pH alcalino. De ahí viene su nombre. Tiene varios orígenes, pero en condiciones normales y en ausencia de embarazo se encuentra principalmente en el hígado y en el sistema óseo. Aunque en condiciones normales los hepatocitos y los conductos biliares son las que principalmente la secretan, y el segundo lugar puede ser el sistema óseo. En condiciones fisiológicas puede verse aumentada por el crecimiento, el embarazo y en aquellos pacientes que tienen edades mayores a 60 años debido a la fragmentación ósea. La fosfatasa alcalina es un buen marcador clínico que permite comparar sus niveles con la enzima gamma-glutamiltransferasa, que es esta de acá, debido a que la fosfatasa alcalina es más específica que la gamma-glutamiltransferasa. Y si ambas están elevadas, se puede deber a problemas hepatobiliares, y debido a que ambas células mayoritariamente se secretan más en el tracto biliar. Con respecto a la gamma-glutamiltransferasa, es una enzima que se encarga de catalizar la transferencia de grupos gamma-glutamil de un péptido a otro, o puede ser la transferencia de un péptido a un aminoácido. El tejido que más presenta esta enzima es el hígado, luego le sigue el páncreas, el vaso y el pulmón. Esta se localiza en la membrana, fundamentalmente en el retículo endoplasmático liso, los microsomas y en los conductillos biliares. Se puede verse influenciada en condiciones no patológicas y patológicas. Por ejemplo, en condiciones no patológicas puede verse elevada por exceso de ingesta alcohólica y por algunos fármacos, como anticonvulsionantes. En cambio, en condiciones patológicas puede deberse a daño o lesión hepática
debido a la destrucción de los hepatocitos, ya que la enzima se filtrará a la sangre elevando sus niveles séricos. Se dice también que aumenta con la edad y suele estar ligeramente más elevada en los hombres que en las mujeres. Su valor clínico tiene valor clínico solamente cuando se compara esos niveles con la fosfatasa alcalina, ya que eso permite que sea mejor diagnosticar si la causa de la enfermedad es hepática o no, debido a que esta enzima, como decía antes, no es muy específica. Por otro lado, también se puede decir que habrá aumento de la gamma-glutamiltranspeptidasa como indicador de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y otros síndromes metabólicos. Algunos estudios han dicho que las personas que presentan una elevada concentración de esta enzima se cree que tienen mayor riesgo de morir por una enfermedad cardíaca y hasta ahora no se ha sabido con certeza la causa de esta asociación. Con respecto a los requisitos y toma de muestra del perfil hepático, este no requiere ayuno, o en algunos laboratorios se puede pedir ayuno relativo, que es un ayuno entre 2 a 4 horas. Va a requerir ayuno también cuando se necesiten otros exámenes, como otros perfiles, como perfil lipídico o perfil bioquímico. Los tubos necesarios para esta toma de muestras se puede ser el tubo sin anticoagulante y el tubo de parina, ya que lo que necesitamos para trabajar la muestra a trabajar es suero o plasma heparinizado. Se obtiene por la sangre venosa extraída. Algunas instrucciones para evitar la hemólisis y que interfiere en los métodos de laboratorio es que no se debe usar el uso prolongado del torniquete y se debe evitar la hemólisis durante el transporte de la muestra. Algunas especificaciones que más que nada son por la bilirrubina es que tiene algunos interferentes como la hemólisis, la lipemia y la exposición a la luz, debido a que es fotosensible. Entonces lo recomendable es que esté en un lugar oscuro y donde no se filtre por ningún haz de luz. Si no se va a efectuar el examen inmediatamente, se puede guardar. Por ejemplo, el suero se debe conservar hasta 48 horas en refrigeración en temperaturas de 2 a 10 grados Celsius. Y si se tiene la muestra de sangre entera, se debe dejar refrigerada no más de 24 horas. Y si está a temperatura ambiente, solamente 12 horas aproximadamente. Otros exámenes que también se pueden cuantificar en el perfil hepático, pero que no entraremos en detalle, será el tiempo de coagulación, donde está el tiempo de protombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada, que para estos exámenes se necesita el tubo citrato para evitar la formación de coágulos. Por eso muchas veces para el perfil hepático se usan el tubo sin anticoagulante y el tubo citrato. Con respecto a los valores de referencia, tenemos a la alanina aminotransferasa o ALDO-GPT, donde se evidencia una alteración por sexo. Por ejemplo, en las mujeres tienen alrededor de deben tener alrededor de valores menores a 35 unidades internacionales por litro y los hombres deben tener valores menores a 50 unidades internacionales por litro. En el caso de los recién nacidos tiene que ser
menores a 31 unidades por litro y de 1 a 12 años menores valores a 39 unidades por litro. Luego, en la adolescencia se puede ver que las mujeres y los hombres comienzan a evidenciar diferencias. Por ejemplo, las mujeres necesitan valores de 23 unidades internacionales por litro y los hombres valores menores a 26 unidades por litro. La aspartata aminotransferasa también se evidencia diferencias por sexo. En el caso de los adultos, aproximadamente son valores menores a 35 unidades internacionales por litro. En los hombres son menores a 50 unidades internacionales por litro. Los recién nacidos menores a 122 unidades por litro. Y en la infancia se puede ver que hay una disminución y sería para valores menores a 52 unidades por litro. En la adolescencia también se evidencia una diferencia por sexo, donde las mujeres tienen valores menores a 27 unidades por litro y los hombres valores menores a 33 unidades por litro. Con respecto a la gamma-glutamil transpeptidasa o GGT, también conocido, los adultos también, en la adolescencia y en los adultos se evidencia diferencias por sexo. Por ejemplo, en las mujeres valores menores a unidades internacionales por litro y en los hombres valores menores a 71 unidades internacionales por litro. En el caso de los recién nacidos, tienen valores mayores y deben ser valores menores a 151 unidades internacionales por litro. Y en la adolescencia podemos ver que las mujeres tienen una diferencia con respecto a los hombres, la cual es menor, y presentan generalmente valores menores a 33 unidades internacionales por litro. Y los hombres valores menores a 45 unidades internacionales por litro. La fosfatasa alcalina, bueno, aquí eran como 35 unidades internacionales por litro y aquí eran como 42 unidades internacionales por litro. Aquí eran como 150, si no me equivoco. Y también se puede ver una diferencia a través de la adultez, donde entre 20 y 50 años hay valores menores a 98 unidades por litro en mujeres y valores menores a 128 unidades por litro en hombres. Y el paciente de tercera edad se puede ver que las mujeres presentan valores menores a 141 unidades por litro y los hombres valores menores a 118 unidades por litro. Maite, antes de que pase coloque la anterior, de donde no colocó el valor ahí, no pueden ser valores tan bajitos en adultos, sobre 100, 104, 105, de esos son los valores de la fosfatasa alcalina, ¿ya? Y que ahí Sí, me faltó un cero. Sí, Sí, porque son valores mucho más altos de lo que describe. Ya, eso. Gracias. Con respecto a los valores de referencia de bilirrubina, tenemos la bilirrubina total y la bilirrubina indirecta. La indirecta se puede calcular, está sujeta a la diferencia entre la bilirrubina total y la directa. Entonces puede variar, pero estos son valores como aproximados o entre los rangos normales que están los pacientes. En el caso de los adultos, tienen que tener una bilirrubina normal con valores menores a 1,2 miligramos por decilitro. En los recién nacidos tiene que ser menor a 24 miligramos por decilitro, la cual es alta
al principio de nacer, pero después se debe controlar luego de unos días, lo cual va a ser por la disminución, y si eso no ocurre, significa que hay presencia de patología. Los bebés mayores de un mes tienen alrededor de valores de menores a 1 miligramos por decilitro. Y en el caso de mayores edades no se vio mucha diferencia. La bilirrubina directa en adultos debe ser menores a 0,30 miligramos por decilitro y en recién nacidos menores a 0,6 miligramos por decilitro. Y la bilirrubina indirecta, como valores referenciales, tenemos que los adultos deben tener menor a 0,7 miligramos por decilitro y los recién nacidos menores a 0,1 miligramos por decilitro. Con respecto a las metodologías del laboratorio, este es un kit de la empresa LabTest, que es la determinación de bilirrubina total y directa por reacción de punto final. Con respecto al fundamento de esta técnica, se puede decir que para la determinación de bilirrubina conjugada se necesita de ácido sulfanílico diazotado, el cual va a reaccionar con la bilirrubina formándose azobilirrubina, que da una coloración roja y que tiene una absorbencia máxima de 525 nanómetros. La azobilirrubina formada puede ser medida fotométricamente, siendo la intensidad del color directamente proporcional a la cantidad de bilirrubina directa presente en la muestra. Por otro lado, la bilirrubina total, que es la suma de la bilirrubina directa e indirecta, será dosificada por acción de un potente solubilizador que tiene acción catalizadora. Con respecto a esta imagen, se puede ver la reacción química de la formación de la azobilirrubina. Aquí tenemos la bilirrubina conjugada y aquí el ácido sulfílico diazotado, el cual va a actuar sobre la bilirrubina, separándolo en dos isómeros, por así decirlo, y en el enlace que se rompió, que es este, se va a agregar un grupo azo, lo que va a formar azobilirrubina, o también azopirroles, se le puede decir. Luego con la otra parte de la bilirrubina conjugada, el ácido sulfanílico diazotado se va a unir a la otra parte y va a formar otro isómero de azobilirrubina. Los reactivos para este kit son el acelerador, que contiene cafeína, benzoato de sodio y acetato de sodio junto a surfactante. El otro reactivo es ácido sulfínico, que también posee un estabilizador. Y el nitrito de sodio, que también posee un estabilizador. Maite, te voy a interrumpir aquí. Ácido sulfanílico, ¿ya? Porque leías tú como ácido sulfílico. Tal como está Perdón, escrito ahí, sulfanílico, sí. sulfanílico, claro, lo mismo que tienes allá con el ácido sulfanílico diazotado que aparece. Aquí el material necesario para realizar este kit es un fotómetro que se pueda medir entre 500 y 540 nanómetros, pipetas, un cronómetro y un patrón de bilirrubina para hacer la curva de calibración. Los reactivos que tienen implicancia más importante en la reacción de este kit es el reactivo acelerador, que va a promover la rápida solubilidad y
diazotación de la bilirrubina total, y el nitrito de sodio, el cual se une al ácido sulfanílico y va a permitir la estabilidad de la unión. Ya como procedimiento se debe hacer una curva de calibración y los puntos de la curva deben ser preparados con la solución patrón de bilirrubina lab test. Luego se debe recolectar una muestra de sangre que será centrifugada para obtener suero. Luego se debe preparar el reactivo diazo, que es la mezcla de nitrito de sodio y 0,3 ml de ácido sulfanílico. Se mezcla y se van a preparar 3 tubos de reacción. Uno que será el blanco reactivo, que tendrá agua destilada, ácido sulfanílico y la muestra, la muestra de suero. Luego tenemos un tubo para la bilirrubina directa, que va a tener la muestra de suero y el reactivo diazo para que se pueda realizar la diazotación. Y luego tenemos un tubo para la bilirrubina total, donde vamos a tener la muestra de suero, el reactivo diazo también y un acelerador que tiene acción catalítica. Luego se mezclan los reactivos suavemente. Se esperan 5 minutos para que reaccione y se evidencie aparición del color. Y luego en el espectrofotómetro se lee la absorbancia a 525 nanómetros. Para calcular los valores de bilirrubina directa y total, se puede sacar el factor de calibración que se puede obtener gracias a la curva de calibración, debido a que vamos a ver la concentración patrón que va a estar en el reactivo y en la curva de calibración vamos a leer la absorbancia de esos patrones, que va a ser un promedio. Luego la bilirrubina se puede calcular con la absorbancia del test, es decir, la absorbancia que arrojaron cada bilirrubina y se puede multiplicar por el factor de calibración. Aquí tenemos un ejemplo donde la concentración patrón fue de 10 miligramos por decilitro y tuvo una absorbancia de 0,337, dando este valor. Luego la absorbancia obtenida de la bilirrubina fue 0,163 y se multiplicó por el factor de calibración, obteniendo finalmente los miligramos de bilirrubina en decilitro de suero. Luego, para sacar la bilirrubina indirecta, luego de hacer todos los cálculos para la bilirrubina directa y total, se hace una diferencia entre ambas para sacar la bilirrubina indirecta. Con respecto a la determinación de aspartato aminotransferasa, o también conocida como ASO/GOT, este es un kit de la empresa SkinRead, que es un método cinético de ultravioleta. Su fundamento se centra en que la enzima aspartato aminotransferasa va a catalizar la transferencia reversible de un grupo amino del aspartato al alfa-cetoglutarato, que va a traer consigo la formación de glutamato y oxalacetato. Y el oxalacetato producido se va a reducir en presencia de malato deshidrogenasa, formando malato. Y también esta reacción debe ocurrir en presencia de no reducido. La velocidad de disminución de la concentración de no reducido en el medio se puede medir
fotométricamente. Y esa disminución va a ser proporcional a la concentración catalítica de la aspartato aminotransferasa en la muestra que tenemos. Con respecto a los reactivos, tenemos una solución tampón que tiene el buffer tris con pH 7,8, que tiene concentración de 80 milimolar. Y la solución de aspartato también va a estar contenida, que tiene una concentración de 200 milimolar. Y el reactivo DOR será el sustrato, el cual va a contener un reducido, la lactato deshidrogenasa, la malato deshidrogenasa y el alfa-acetoglutarato. Por lo que se puede ver que las reacciones van a ser acopladas. Aquí las concentraciones de cada una de ellas, por ejemplo, del NA se va a añadir 0,18 milimolar y de alfa-acetoglutarato 12 milimolar. También se debe preparar un reactivo de trabajo, la cual va a requerir de 3 compartimientos. Por ejemplo, el reactivo sustrato, que va a ser como tableta, se va a colocar en un vial con la solución tampón y se debe disolver. Luego o también se puede disolver un comprimido del sustrato en 15 ml de la solución tampón. Y también se debe disolver un comprimido del sustrato en 500 ml de la solución tampón. Luego se debe tapar este reactivo y mezclar suavemente hasta que se disuelva todo su contenido. Este tiene una estabilidad de 21 días con refrigeración entre 2 a 8 grados Celsius y 72 horas a temperatura ambiente. El material adicional a utilizar va a ser el espectrofotómetro que pueda medir a 340 nanómetros, un baño termorregulado que pueda medir, que se pueda colocar a 25 grados Celsius, 30 grados Celsius o a 37 grados Celsius. Se necesitan cubetas de 1 centímetro para el paso de luz y el equipamiento habitual de laboratorios como pipetas, tubos de ensayo, etc. Para el procedimiento necesitamos que se cumpla la longitud de onda, tengamos una cubeta de 1 centímetro para el paso de luz y una temperatura constante, las cuales serán 3. Se debe ajustar el espectrofotómetro a 0 con un blanco, que será agua destilada. En una cubeta se debe pipitear 1 ml de la solución de trabajo que preparamos y 100 microlitros de la muestra, que será suero. Luego se debe mezclar por inversión en el tubo. Se lleva a incubar por 1 minuto, se le da la absorbancia inicial de la muestra y se debe iniciar el tiempo con el cronómetro, ya que cada 1 minuto vamos a medir la absorbancia de esta muestra durante 3 minutos, es decir, que serán 3 mediciones. Luego se calcula el promedio de absorbancia de esas 3 mediciones para tener el incremento de absorbancia por minuto. Y los cálculos necesarios para saber la cantidad de enzima que haya es el promedio de incremento de absorbancia por minuto por 1750. Eso. Aquí el kit tiene valores de referencia que puede ser, que es propio de este kit y que puede cambiar
de método a método. Por ejemplo, a 25 grados Celsius, los hombres presentaban valores hasta 19 unidades internacionales por litro y las mujeres 16 unidades internacionales por litro. Aquí a 30 grados se evidencia un aumento de hasta 26 unidades internacionales por litro y las mujeres 22 unidades internacionales por litro. Y a 37 grados también hay un aumento, que en el caso de los hombres es 38 unidades internacionales por litro y 31 unidades internacionales por litro para las mujeres. Con respecto a la linealidad del producto, es de 0 unidades internacionales por litro hasta 360 unidades internacionales por litro de la enzima. Pero si alguna muestra sobrepasa esa linealidad, se puede hacer una dilución 1:10 con cloruro de sodio con concentración 9 gramos por litro y multiplicar el resultado final por 10, que sería el factor de dilución. Algunos interferentes en la presencia de hemolisina en la muestra, ya que va a incidir en la absorbancia que pueda resultar. La determinación de alanina aminotransferasa es un método cinético de ultravioleta, también de la empresa Spinrich. Su fundamento radica en que la alanina aminotransferasa va a catalizar la transferencia reversible de un grupo amino de la alanina al alfa-cetoglutarato, formando glutamato y piruvato. Y ese piruvato resultante se va a reducir a lactato en presencia de la lactato deshidrogenasa y nada reducido. Los reactivos a utilizar son una solución tampón también, que tendrá alanina y un buffer tris con pH 7,8 con estas respectivas concentraciones. También se tendrá un reactivo sustrato, el cual tendrá el nada reducido, la lactato deshidrogenasa y el alfa-cetoglutarato. Como el caso anterior, se debe preparar un reactivo de trabajo donde se debe disolver un comprimido de la solución sustrato en un vial de la reacción 1 de la solución tampón. Luego se debe disolver un comprimido de la reactivo sustrato. Sí. Igual que el caso anterior, aquí la muestra se debe pipetear con 100 microlitros y el reactivo de trabajo preparado se obtiene 1 ml. Ambos se mezclan y se debe incubar el tubo durante 1 minuto. Se lee la absorbancia inicial, se toma el tiempo y se debe leer la absorbancia minuto a minuto hasta llegar a los 3 minutos. Luego, para calcular, se calcula el promedio de diferencias de absorbancia, obteniendo un promedio de absorbancias por minuto. Se multiplica por 1750, obteniendo la concentración de la enzima. Aquí se puede ver los valores de referencia para este kit, que se puede ver que a distintas temperaturas hay un aumento y hay una diferencia por sexo. En el caso de los recién nacidos normales, se han descrito que los valores de referencia pueden ser hasta el doble de los adultos y eso se debe a su inmadurez hepática. Y estos valores se deben normalizar aproximadamente a los 3 meses. La linealidad del método entre 0 a 400 unidades internacionales por litro, y si la muestra sobrepasa esa linealidad se debe diluir como el protocolo anterior. La determinación de fosfatasa alcalina es un método cinético
y su fundamento radica en que la fosfatasa alcalina puede hidrolizar al penitrofenilfosfato, que es una solución incolora, y la cual por acción de la reacción enzimática se va a producir fosfato y penitrofenol a pH alcalino. Y la velocidad de la aparición del penitrofenolato, que es de color amarillo, se puede leer a 450 nanómetros, y esa intensidad de color va a ser proporcional a la actividad enzimática de la muestra. Los reactivos como más importantes son la solución buffer de dietanolamina, que tiene una concentración 1 molar y tiene sales magnesio. Y los sales magnesios son cofactores de la fosfatasa alcalina que permiten realizar la reacción. El reactivo B va a ser la solución que contiene el penitrofenilfosfato y que va a ser el sustrato y que tiene una concentración 10 milimolar. Estos reactivos se pueden usar por separado o se pueden mezclar ambos, pero en una concentración 4 partes del reactivo A con una parte del reactivo B. Por ejemplo, si ocupo 4 ml del reactivo A, necesitaré 1 ml del reactivo B y eso va a dar a formación al reactivo único. Por ejemplo, en el caso del protocolo, tenemos un procedimiento con el reactivo único, donde se va a utilizar 1 ml, pero para ello se debió preparar 0,25 ml del reactivo B y 1 ml del reactivo A. Las condiciones para que se efectúe la reacción es que sea leído a 405 nanómetros. El tiempo de reacción va a ser entre 3 minutos y 20 segundos. Se necesita una muestra de 10 microlitros. Y la reacción se va a medir a 25, 30 y 37 grados Celsius. Aquí tenemos los valores de referencia en adultos normales, donde son rango entre 40 y 190 unidades internacionales por litro, y estos son los valores de referencia a estas temperaturas. Hasta los 18 años se puede ver que en niños y adolescentes hay una variación, que es que la enzima puede arrojar valores hasta 400 unidades por litro a 25 grados Celsius y hasta 450, 30 y hasta 645 a 37 grados. Con respecto al procedimiento, el reactivo único, como dije, se preparó, se extrae 1 ml de ese reactivo, se preincuba y luego se agrega 10 microlitros de la muestra. Se mezcla un poco para luego activar el tiempo. Se esperan 20 segundos, se saca y se le da la absorbancia inicial. Luego se debe registrar la absorbancia a 1 minuto, a 2 y a 3 minutos de la primera lectura. Se determina la diferencia de promedio de la absorbancia para obtener el promedio de absorbancia en minutos. Y luego se debe restar cada lectura anterior promediando los valores. Y ese promedio será utilizado en los cálculos, donde será multiplicado por el número 5460, obteniendo la concentración de fosfatasa alcalina. También se puede hacer un procedimiento 2, que es la técnica, pero con los reactivos separados, donde el reactivo A son 1 ml, se mezclan con 10 microlitros de la muestra, se preincuban y luego se le añade 0,25 ml del reactivo B. Se Maite, mezcla.
Disculpe que la interrumpa, va Ujú. a apurarse un poquitito más porque ya pasaron más, vamos en los 50 minutos de su presentación. Así vamos a llegar. Ah, ya, perdón. Eh, Pero, esos detalles, como está ahí descrito, se hace distinto. Es fácil de leer e interpretar, así que para que pueda ya. avanzar. Con respecto a la implicancia clínica, el perfil hepático nos permite evaluar y monitorear si la función hepática se está realizando bien o si hay problemas patológicos. En el caso de la hiperbilirrubinemia, se puede ver, eh, se debe a un aumento de la bilirrubina que va a ser mayor a 2,5 miligramos por decilitro, lo cual puede causar ictericia, que es la coloración amarilla en las escleras y en la piel. Este fenómeno se puede ver en anemia hemolítica, insuficiencia hepática, hepatitis aguda, cirrosis hepática, pancreatitis y otras patologías. La hiperbilirubinemia es de escaso interés clínico, pero se dice que se puede ver en anemias ferropénicas y anemia plástica intensa. La hipertransaminemia, que es un aumento de las transaminasas, es de interés clínico debido a que nos puede presentar que enfermedades como hígado graso, sospecha de hepatitis vírica, anemia hemolítica, insuficiencia hepática, incluso también se puede dar en factores cardíacos como infarto agudo al miocardio, que luego de un infarto puede subir la aspartataminotransferasa. El interés clínico de la gamma-glutamiltransferasa es un marcador poco específico, por lo que se tiene que medir junto a la fosfatasa alcalina para determinar que es un problema hepático. Y generalmente se eleva cuando hay obstrucciones biliares. Y el interés clínico de la fosfatasa alcalina es el aumento, se puede deber su aumento en enfermedad ósea y hepática. Por lo tanto, también se debe medir con la GGT para diferenciar que el problema no sea por enfermedad ósea. Y muchas gracias por su atención.